Daniel Ramos presenta Tras las redes. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y como ya lo leyeron en el título, este video es para hablar de la era Trump, de esa era que todo el mundo aclama y todo el mundo pide. Pero yo no estoy solo, ya ustedes vieron a mi invitado. En esta oportunidad me acompaña Roberto Quintero, quien es misólogo, presentador de televisión. Él hace de todo, prepara reinas, él es fabuloso. Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias, Dani, por la invitación una vez más en tu espacio tan maravilloso donde podemos compartir esto que nos apasiona y es hablar sobre reinas de belleza. La era Trump comenzó desde el año 1996 hasta el año 2014. En el año 96, el mismo universo estaba pasando por una situación bastante complicada monetariamente. Muchos países se estaban retirando, auspiciantes, y en eso entra Donald Trump a la organización y empieza la era Trump oficialmente. Antes quizás la figura del director no estaba tan presente, a partir de él estuvo como más presente y él salía absolutamente en todo. Cuéntame, Roberto, ¿qué te pareció la llegada de Donald Trump, que tuvo como inicio con Alicia Machado, que fue su primera reina, y la última, Paulina Bell? Sin duda, Donald Trump ha sido un bálsamo para la organización Miss Universo y bueno, casualmente entra cuando Alicia Machado era la reina de ese entonces. Y pues Alicia, me imagino que por la edad, por el tema de que la organización estaba pasando por ese pequeño problema, cambian los dueños. Ella tenía, para nadie es un secreto que tenía problemas de sobrepeso. Llega este hombre que es un visionario, es un empresario muy muy importante y pues nada, sacó de este episodio algo muy muy grande y es que expuso a nuestra Alicia Machado a hacer ejercicio frente a la prensa. Y esto generó un sinfín de escándalo mundial, un escándalo sin precedentes, el primer y único escándalo tan grande que ha tenido el Miss Universo. Alicia Machado convirtió el Miss Universo en un antes y un después de la mano de Donald Trump. Y luego de Alicia Machado ser coronada, vino la coronación de Estados Unidos en el 97 y luego el back-to-back de negras de la mano de Trinidad y Tobago en el 98 y Botsuana en el 99. Creo que esto fue un gran acierto porque ambas chicas eran muy, muy preparadas y con todo el tema de la inclusión, creo que le dio un toque distinto al mismo universo y pues no sé qué opinión te merece al respecto de esto del back-to-back de morenas. Primer y único back-to-back de negras y bueno, un buen back-to-back. Debo admitir que fue un buen back-to-back, aunque había chicas en esas dos ediciones que lo merecían, pero eso fue, ahí sí se cumplió la inclusión completamente, sin duda alguna. No como en esta era que hablan de inclusión y la verdad que no se da tanto. Luego de eso, Donald Trump sigue haciendo historia en el Miss Universo, porque no solamente viene de un escándalo con Alicia Machado, luego un back-to-back de negra, ahora va a una destitución. Así como lo escuchan, Donald Trump destituyó a una reina, la primera reina en Miss Universo en ser destituida y obviamente la primera finalista toma ese puesto de la reina. ¿Qué te pareció a ti este destronamiento de Miss Universo? Esta destitución creo que nos tomó por sorpresa a muchísimos, pero bueno, a rey muerto, rey puesto, entra Justine Pasek de Panamá a dar la cara por la organización, a hacer Miss Universo, y a partir de allí comienza una era totalmente distinta porque veníamos de tener una corona nueva, que era la Mikimoto, y pues Justine Pasek le pasó esa corona a Amelia Vega, una de las latinas más exitosas para el Miss Universo, que generó muchísimos ingresos. Claro que sí. Bueno, Donald Trump no se quedó quieto, sigue haciendo historia en Miss Universo. No solamente la destitución, el escándalo, corona dos negras seguidas, ahora viene el back to back.
Esto nos agarró por sorpresa incluso a los venezolanos. Dayana Mendoza corona a su compatriota Estefanía Fernández, un hito sin precedentes en Miss Universo, un back-to-back, el primer y único back-to-back, lo que nos deja a todos atónitos. Pues Daniel sigue el primer back-to-back venezolano y, o sea, back-to-back en Miss Universo y fue venezolano, y Donald Trump estuvo muy complacido con estas reinas venezolanas porque le generaron los ingresos de la vida. Y él mismo lo dijo. Dejó... Él mismo lo dijo, que entre sus reinas favoritas estaba Jennifer Hawkins, estaba Dayana Mendoza y estaba Estefanía Fernández, porque eran quienes les habían sumado bastante dinerito hasta ese momento. Es que Donald Trump potenciaba el talento de estas mujeres para comunicarse, para ser modelos, para colaborar con causas sociales. Él las tenía bastante ocupadas, las tenía en todo, les hacía giras de medios, que hoy en día eso no se ve como en aquel momento. Creo que Donald Trump cuidaba cada detalle de la reina, en cada aparición, en cada país, en todo lo que iba a hacer. Creo que ahí radica el éxito realmente de Donald Trump de la mano del Miss Universo. Así es, y Venezuela sigue haciendo historia y Donald Trump también en Miss Universo, porque en la era Donald Trump coronó a 4 venezolanas, 2 puertorriqueñas y 2 estadounidenses. Entonces, este hombre siguió haciendo historia. Pero la pregunta que yo más me hago, Roberto, ¿por qué todos aclaman la era Trump? Yo tengo infinidades de calificativos y una historia larga porque pudiéramos pasar bastante horas aquí hablando, pero cuéntame tú. Yo siento que todos añoramos la era Trump porque nos daba grandes espectáculos. El espectáculo de Miss Universo iba de la mano con la cultura del país en donde se encontraba el Miss Universo en ese entonces. Y eso lo hacía muy vistoso, y creo que eso nos encantaba, aparte de las actividades que hacían en cada año, en cada evento. El Miss Universo... Había mucha inversión. Había mucha inversión, había muchos patrocinantes. Donald Trump le invertía dinero al concurso y eso se notaba. Donald Trump siguió haciendo historia, no solamente por todo esto que hemos dicho, sino porque coronó a 19 reinas sobre el escenario, y a una en rueda de prensa. Cuando ocurrió lo de la destitución, él coronó a 9 latinas. Esto quiere decir que su gusto por las latinas era bastante grande. Pues, también coronó a 4 americanas, 2 africanas, 2 asiáticas, una de Europa y una de Oceanía. ¿Qué te parece a ti estas coronaciones? Porque para mí tener ese arraigo hacia los latinos se notó, porque coronar a 9 estuvo bastante bien para nosotros. Creo que fue un grupo bastante variopinto, o sea, muy pluricultural. Había bastante variedad de dónde escoger. Digamos que, bueno, el gusto por las venezolanas no se refuta. O sea, no podemos hacer más nada porque las chicas hacían lo que tenían que hacer. Ahora te pregunto, ¿ganaban las más bellas en su era? Porque esto siempre se ha dicho y todavía se sigue diciendo, y yo creo que en el futuro se seguirá diciendo. ¿Ganaban realmente las más bellas? ¿Qué quieren decir los seguidores de los concursos de belleza? ¿Que ahora no ganan las más bellas? Bueno, por lo general eran muy bellas todas las ganadoras de Donald Trump. A veces no ganaba la más bella, sino que ganaba la más inteligente o la más astuta. Para nadie es un secreto que Irene Esser en el 2012 pudo haber sido una Miss Universo en potencia, pero bueno, la historia hizo lo suyo y Olivia Culpo dio caída y mesa limpia y se hizo acreedora de esa corona en ese momento. Entonces, sí, es una chica muy bella, un rostro espectacular, pero por darte un ejemplo particular, Olivia no es la Miss Universo más bella, pero bueno, ganó, y así como ella muchas. Bueno, yo considero que sí era la era de las más bellas, incluso los años del 2002 al 2005, creo que se coronaron mujeres con unos rostros
de otro planeta, una cosa espectacular y yo sí considero que ganaba la más bella y la más preparada. No quiero decir con esto que ahora no suceda, pero que antes sí se le daba mayor peso a la belleza. También quiero hablar que durante todo este periodo de Donald Trump, desde que él ingresó, hubo cambios en la imagen, en el concepto, en el formato. El mismo universo cambió radicalmente en toda su estructura, pasó de ser de solamente una reina de belleza a ser modelo y reina de belleza a la vez. Otro de los cambios que también sufrió el mismo universo fue la banda y la corona. Durante la estancia de Donald Trump hubo muchísimas coronas, como 4 o 5 coronas estuvieron cambiando durante su tiempo. También las redes sociales empezaron a formar parte de la organización, ya todo era por página web, votaciones, ya todo era a través del Facebook, del Twitter. Hubo bastante relación en las redes sociales en esta nueva era de Donald Trump. Y por supuesto, también quiero que hablemos, Roberto, porque Donald Trump llevó el concurso a muchísimos lugares del planeta, a toda América, el Mediterráneo, Asia, África. O sea, vimos el concurso trasladarse de un continente a otro. Háblame de los espectáculos, de los shows. Creo que eso lo hacía aún más emocionante. Estar a la expectativa cada año de que el Miss Universo un año fue en Chipre. ¿Quién se iba a imaginar que en el 2000 el Miss Universo iba a ser en Chipre y al año siguiente, en el 2001, Puerto Rico? Y de repente llega una Justice Passer que hace lo posible por llevarlo a Panamá. O sea, creo que eso nos entusiasmaba muchísimo a los fans, a los seguidores de los concursos. Y bueno, hay muchos intereses de por medio. Cabe destacar que Donald Trump es un empresario, pues, a donde llevaba el concurso era a modo de ganar. Ganaba el país y ganaba su concurso, ganaban sus reinas y pues nada, era un espectáculo sin precedentes. Sin precedentes, grandes espectáculos, show, una cosa impresionante, una puesta en escena maravillosa, unos escenarios increíbles. Vaya, para finalizar, ¿vuelve o no vuelve Donald Trump? ¿Te gustaría que volviera Donald Trump a el mismo universo? ¿Te gustaría ver estos magníficos espectáculos que estábamos acostumbrados a ver y que poco a poco se ha ido perdiendo? Mira, la verdad, a mí particularmente me encantaría que volviera Donald Trump porque no voy a desmeritar ni desprestigiar a los siguientes, pero sin duda Donald Trump le agregaba algo distinto. Era muy dinámico, era muy proactivo y todo era como diferente cada vez. Creo que eso es lo que hacía emocionante a Miss Universo. Hoy en día no sucede tanto eso. Yo también quiero que vuelva. ¿Y tú también quieres que vuelva Donald Trump? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios si te gustaría que vuelva Donald Trump. Roberto, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dani. Pues recuerden que pueden seguirme a través de Instagram como @RobertoQuinteroTV. Allí estoy compartiéndoles mis impresiones acerca de las reinas de belleza, les hago algunos posts y pues podemos interactuar y conocernos un poco más por allí. No, gracias a ti. Todos sigan a Roberto, @RobertoQuinteroTV y a mí en Instagram como @soy_Daniel_Ramos. No olvides suscribirte, activar la campanita, regalarme un like, dejarme un comentario. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.